Principio de la territorialidad de la ley penal. Es justamente la hija predilecta del concepto de soberanía, concepto en el que estamos reflexionando y como también se conoce a dicho postulado. ¿Recuerdas que hace unos momentos hemos mencionado al principio de territorialidad como parte de otros principios que están íntimamente ligados al tema de la aplicación espacial de la ley? Pues bien, aquí te lo estamos presentando. El principio de territorialidad establece claramente que la ley penal peruana se aplicará a todos los delitos que se cometan dentro del territorio peruano. Este es un principio básico y es un principio profundamente necesario si atendemos a la soberanía del Estado peruano. Si ocurriera un delito en otro estado, es decir, por ejemplo, ¿no?, en territorio boliviano, el primer principio invocado para aplicar será también el principio de territorialidad. En realidad, el principio de territorialidad de la ley penal es un principio universalmente aceptado por la gran mayoría de los estados en todo el mundo, por lo cual ellos detentan su soberanía y aplican a los delitos que se cometen dentro de su jurisdicción. En nuestro caso, ejemplos habrían muchos, ¿no? Si por ejemplo ocurre un robo en nuestro país, en la ciudad de Arequipa, la ley penal a aplicarse será la ley penal peruana. Los delitos descritos en la ley penal se amoldarán a ese hecho punible hasta donde sea posible, para acotar la comisión del delito. Luego se aplicará la pena a ese delito o la medida de seguridad necesaria. De más está decir que también se plantearán las penas accesorias y las reparaciones civiles correspondientes cuando ya se haya condenado y probado la culpabilidad de los agentes, ¿no?, que han cometido ese delito, de los agentes activos. Entonces, cuando hablamos del principio de territorialidad, ¿no?, debemos recordar cuán importante es y el vínculo que tiene con la soberanía propia del Estado. El principio de territorialidad es uno de los principios de más vieja data. Es uno de los principios que nace en realidad con el Estado mismo, con la monarquía, con la forma de estados primitivos, nace el principio de territorialidad. Hoy en día, el principio de territorialidad, junto con la soberanía, tiene rango constitucional. Y a nivel de ley penal, el principio de territorialidad es el principio que da el paso al frente dentro de los más principios que vamos a ver, que si bien son tan importantes como el primero, sin embargo, pues, en todo caso, están detrás de él, en el sentido que se relacionan, ¿no?, y tienen un factor de dependencia, como ya vamos también a verlos. Vamos a una reflexión más. La idea de soberanía y la idea de territorialidad han recibido profundas aportaciones doctrinarias que se han positivizado a través de la norma penal. ¿Qué significa esta reflexión? El concepto de soberanía, en realidad, es un concepto de ciencia política y un concepto de sociología jurídica. La soberanía es reconocido como el poder del Estado para aplicar, ¿no?, a la sociedad, a la nación, a la comunidad, al cual gobierna y sobre el cual detenta esa facultad, sus leyes, sus mandatos, sus ordenanzas, cargarle tributos, exigirle, ¿no?, ciertas obligaciones. Entonces, ese es un concepto soberano, es un concepto de sociología. La territorialidad es un principio también de ciencia política, pero también es un principio de derecho internacional. El tema de la territorialidad en realidad desarrolló su más grande concepto en el tema de derecho internacional público, porque a través de la territorialidad estamos reconociendo la demarcación material de un determinado territorio, determinado pues por pactos, por tratados, por diferentes convenios y acuerdos internacionales y el señalamiento físico y geográfico de un determinado espacio. Por eso decimos, ¿no?, que el principio de territorialidad está íntimamente ligado al tema de la aplicación espacial. Estos dos conceptos entonces se ha positivizado. ¿Esto qué quiere decir? Que han sido pues normados y legislados en diferentes leyes, ¿no?, en diferentes leyes que las sociedades han promulgado. La más importante de ellas es la Constitución, seguido por el derecho penal, que es el derecho punitivo, que es el derecho sustantivo que va a perseguir los actos criminales que atenten contra los bienes jurídicos que tenga cualquier Estado. Bueno, esto en realidad es necesario comprenderlo para entender la magnitud, la importancia y el poder que tiene esto al momento de aplicar la ley espacial. Ningún delito que se cometa en nuestro territorio
van a venir extranjeros a aplicar su ley penal, en principio, salvo algunas excepciones que ya lo vamos a ver más adelante, como por ejemplo los embajadores, ¿no? O los cónsules de otros países, que tienen ciertas excepciones a este principio de territorialidad. Bien, vamos entonces con una reflexión más. A raíz de la realidad delictiva mundial, surge la necesidad de crear una ley penal para delitos cometidos en el exterior, ya sea por nacionales o extranjeros. Bien, con esta reflexión vamos a empezar a dar un paso importante y a dar un pequeño salto, ¿no?, a lo que van a ser más adelante otros principios que no solamente van a ser el principio de territorialidad. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si, ¿no?, aplicando el principio de territorialidad, aquí se cometiera un delito, ¿no?, que no se ha planificado aquí, que no se ha dado ni agotado los preparativos del delito aquí, y que en todo caso, ¿no?, aquí solamente ocurren los efectos? ¿Qué ocurriría si estamos hablando de un delito, ¿no?, por ejemplo, de un delito internacional, como el narcotráfico, la trata de personas, la trata de niños, o por ejemplo el lavado activo, el tráfico de IQFs, insumos químicos fiscalizados, el contrabando internacional, la venta de armas ilícitas o ilegales, el tráfico de armas, el terrorismo internacional? Son delitos que trascienden fronteras, son delitos que también trascienden estados y que en realidad en su planificación, en su ejecución y muchas veces en sus efectos, afectan en realidad el territorio de diferentes estados. ¿Qué estado entonces va a perseguir, ¿no?, va a perseguir a estos delincuentes internacionales, por ponerle un pequeño adjetivo? Entonces esto ha generado pues una realidad que debe ser atendida. Esto ha generado un problema que tiene que ser solucionado por los